invitación, gracias por la hospitalidad, los mates que me dieron afuera. Bueno, la idea es... ¿Se escucha bien atrás? La idea es en 50 minutos, más o menos, y después dar lugar a preguntas. Hay un poco de ruido. Ahora sí. Hola, ahora mejor. Bueno, la idea que es en unos minutos contarles sobre nuestra mente, sobre nuestro cerebro. ¿Qué sabemos de la ciencia sobre cómo funciona quizás el órgano más complejo del universo, ¿no? Nuestro cerebro? Y también las cosas que no sabemos sobre cómo funciona la mente. No hay otro órgano más complejo que nuestro cerebro. Ni la computadora más sofisticada en la actualidad le llega a los talones a nuestro cerebro en la intuición, en la empatía, en la creatividad, en el proceso emocional. Nosotros somos seres emocionales. En la conciencia. Obviamente que las computadoras son mejores que nosotros en muchas tareas. En la velocidad de procesamiento, en manejar grandes datos, pero no se acercan al cerebro humano en la conciencia, emoción, empatía, en la moral, en la creatividad. No hay otro órgano como el cerebro. Es tan fascinante que incluso tiene neurólogos o científicos o filósofos que intentan entender nuestro cerebro. Ningún otro órgano del cuerpo intenta entenderse a sí mismo. El corazón no intenta entenderse a sí mismo, el hígado no intenta entenderse a sí mismo. El cerebro es tan fascinante que incluso tiene la osadía de intentar entenderse. Si se logra o no, es otro tema. ¿Y por qué la sociedad tiene que estar interesada en el cerebro, en las neurociencias? Las neurociencias es el área de la ciencia que estudia el sistema nervioso, y las neurociencias cognitivas es el área de la neurociencia que estudia nuestros procesos mentales. Bueno, porque todos tenemos cerebro, y una hora en la vida dedicarnos a ver qué sabe la ciencia y qué no sabe sobre nuestro cerebro les va a ser de utilidad a todos, más allá de Manes, más allá de que yo esté acá u otro. Pero aunque ustedes no se dediquen a las neurociencias, a la neurología, dedicarle una hora de su vida a entender algunas cosas sobre nuestro cerebro seguramente no le va a molestar. Entonces estamos todos interesados en qué sabemos sobre cómo decidimos, en cómo surge la creatividad, en la memoria, en el olvido, en cómo las emociones regulan la conducta, etcétera, etcétera. Además, la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo hoy. Es un problema de salud pública tremendo, es uno de los tsunamis económicos que va a tener la sociedad actual, que ya tiene la sociedad actual. Cuando hablamos de enfermedad del cerebro, hablamos de Alzheimer, traumatismo de cráneo, accidente vascular, Parkinson, epilepsia, autismo, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar. Pero también hablamos de ansiedad patológica, depresión, insomnio, estrés crónico, y hablamos cómo esto impacta todo el entorno familiar. Así que es bastante más frecuente de lo que pensamos la enfermedad del cerebro, y nos afecta más de lo que pensamos. Seguramente acá, no se preocupen que no soy vidente, pero por el porcentaje hay gente que no duerme bien, hay gente ansiosa, que afecta su vida, los miedos, las preocupaciones, hay gente depresiva acá. Entonces es muy frecuente la enfermedad del cerebro y cómo esto afecta al entorno laboral, social, familiar. Y el tercer punto por el cual la gente está interesada en el cerebro en el mundo, y debe estarlo, y nosotros tenemos que educar, es que la investigación sobre el cerebro humano está generando dilemas morales y éticos que la sociedad no especialista va a tener que resolver. Todos opinamos del cambio climático ahora. Aunque no seamos especialistas, es un problema mundial y tenemos que abordarlo. Todos opinamos de las migraciones, que es otro fenómeno mundial.
todos opinamos del terrorismo, ya, terrorismo, migraciones, cambios climáticos son dilemas del mundo actual. Bueno, un dilema que ya está presente y que va a aumentar es cómo los avances en entender el cerebro, que han llevado a ayudar a pacientes, por ejemplo, pacientes cuadriplégicos que no pueden mover sus miembros, hoy se pueden poner en esos pacientes electrodos en la corteza cerebral y los pacientes pueden pensar, quiero agarrar la botella, pensar, y los electrodos pueden registrar el pensamiento. O sea, quiero que escuchen esto. Hoy la ciencia puede registrar la actividad eléctrica de un pensamiento y no de otro pensamiento. ¿Ustedes sabían que hoy la ciencia puede registrar, primero, que un pensamiento es un hecho físico? Y segundo, que podemos registrar la actividad eléctrica de un pensamiento. Un pensamiento y no otro genera una actividad eléctrica determinada que se puede registrar, se puede decodificar y se puede activar un brazo robótico que actúa por la fuerza del pensamiento. Y eso es muy bueno si alguien tiene un hermano, un tío, un hijo, o uno tiene una cuadriplejía y no puede mover, tiene una lesión cerebral donde la parte cognitiva está intacta, tiene una lesión en la parte posterior del cerebro, no puede mover los miembros. Entonces hoy con estos aparatos, con esta tecnología, con mucha investigación, miles de investigaciones, miles de personas involucradas en décadas, se ha logrado detectar la actividad eléctrica de un pensamiento, registrarla, decodificarla y aumentar la movilidad de una persona inválida por la fuerza de sus pensamientos. Entonces todos aplaudimos la ciencia, porque si tenemos un familiar, un conocido, la ciencia le va a ayudar a vivir. Pero ¿qué pasa si esa tecnología la usamos para las guerras del futuro? Quizás las guerras del futuro sean modulando y hackeando la mente del adversario. Entonces, esta tecnología, como todo en la electricidad, sirve para iluminar, pero puede servir para torturar. Entonces, los avances en la ciencia del cerebro, en decodificar pensamientos, en modular la mente del otro, puede servir para enfermedades, para pacientes con enfermedades cerebrales, que es la principal causa de discapacidad, pero también puede servir para fines donde la sociedad va a tener que debatir. Ya no es un dilema de los científicos en el laboratorio, es un dilema de la sociedad. ¿Qué hacemos con los dilemas morales y éticos que pueden surgir de la investigación sobre el cerebro que fue hecha para ayudar a pacientes, pero que se puede usar para otra cosa? Cuando uno duerme y se levanta a la noche y soñó algo, por ejemplo, yo siempre sueño que me caigo del cielo, no sé de dónde, y cuando me estoy por caer, que realmente que me despierto. No sé si les pasa a ustedes, pero cualquier sueño que tengan es lo que soñaron unos minutos antes de levantarse. O sea, ustedes soñaron muchas veces más durante la noche, pero solamente se recuerda lo que se soñó previamente a despertarse. ¿Se entiende? Bueno, hoy en algunos laboratorios, si uno va a dormir, se ponen electrodos y se pueden detectar las imágenes con que soñó una persona en el medio del sueño. Así que aprovechen que se acaba la fidelidad. Entonces ya no vamos a estar preocupados por la privacidad. Ya, el dilema que quiero plantearles, y no es el motivo de la charla, pero quiero darles una idea de por qué todos tenemos que hablar del cerebro, porque todos tenemos cerebro y a todos nos interesa algo, o sea, una hora en la vida pensar cómo decidimos, cómo la emoción regula nuestra conducta. Además, las enfermedades del cerebro son muy prevalentes y nos afectan directa o indirectamente, y además generan dilemas éticos y morales. Por ejemplo, ya no vamos a estar preocupados, esto no pasa hoy, pero no es ciencia ficción pensar que la preocupación de la invasión de la privacidad en el futuro no solo va a ser cuando chequeamos Facebook o Google. Hoy estamos preocupados porque invaden nuestra privacidad detectando lo que nosotros cliqueamos en Google o en Facebook, ¿no? Estoy hablando de que quizás algún día la ciencia puede invadir la privacidad de nuestros pensamientos. No pasa hoy, pero no es ciencia ficción pensar. Y ustedes, todos, la sociedad va a tener que debatir qué hacemos con estos dilemas morales y éticos. Todo esto era para decirles que es interesante, aunque sea una hora de su vida, escuchar sobre neurociencias y el cerebro. La idea que hablé con los organizadores es contarles sobre algunos temas, no puedo hablar todos los temas, habría que dar un curso,
sobre cómo decidimos. Quiero contarles qué sabemos sobre cómo tomamos decisiones. Y ustedes van a entender por qué es difícil cambiar, porque casi nadie cambia. Pero quiero contarles, yo soy científico, y quiero contarles cómo decidimos los seres humanos. También quiero contarles sobre la inteligencia, qué es la inteligencia para la ciencia, sobre la inteligencia colectiva y sobre la creatividad. ¿Les parecen bien? ¿Cómo surge la creatividad? Pero antes, para entender alguna de estas cosas, quiero decirles que quiero invertir unos minutos para que ustedes en su mente imaginen una película. Para entender nuestro cerebro, el órgano más complejo del universo, uno tiene que ver una película. No podemos ver el cerebro como una foto. Y la película tiene miles, miles, miles y miles de años. Porque la pregunta que yo les hago ahora a ustedes, que piensen, es ¿por qué somos humanos? ¿Alguna vez se preguntaron por qué tenemos el cerebro humano? ¿Por qué ustedes tienen el privilegio del cerebro que tienen ustedes, que pueden hablar, que pueden diseñar las cosas que vimos acá, o lo que vemos en la fábrica, o lo que vimos acá con las startups, o el diseño, o las computadoras? Todo lo que hicimos acá lo hicimos con el cerebro. Todo lo que vemos. El micrófono, la ropa, el logo, el edificio, la ciudad, las rutas. Podemos hablar, podemos estar en grupos complejos. Somos la única especie que podemos hacer todo esto. ¿Por qué? Y les voy a complicar la pregunta, o le voy a dar más sentido a la pregunta. Con algunas especies de primates, nosotros compartimos casi el 99% de los genes. O sea, la pregunta es, ¿por qué hacemos Renault, computadoras, somos neurólogos, vivimos en Córdoba, nos vestimos, etc., todo lo que hacemos, si además somos bastante similares con algunas especies de chimpancés, que no hacen nada de lo que hacemos nosotros? Y les voy a dar más sentido aún a la pregunta, ¿por qué somos humanos? ¿Por qué tenemos este cerebro maravilloso que nos permite leer, escribir, hablar, vivir en grupos complejos, crear? Si además compartimos no solo gran parte de nuestra genética con algunas especies, sino también circuitos cerebrales, los circuitos del miedo, algunos circuitos de memoria, circuitos del olfato, de la agresión, son bastante similares con algunas especies. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos humanos? ¿Por qué nos diferenciamos de otras especies que tienen genes bastante similares a nosotros y circuitos cerebrales bastante similares a nosotros? Bueno, porque hubo una evolución de miles, miles y miles y miles de años. Y en esa evolución hubo saltos evolutivos. También en miles de años cada salto evolutivo, no fue de un día para el otro. Un salto evolutivo importante, le voy a nombrar algunos, no puedo todos, fue la capacidad de ser bípedos. Nosotros damos por descontado que somos bípedos. No siempre como especie fuimos bípedos. La bipedestación nos permitió mirar mejor el horizonte, que no fue menor en nuestra evolución. Y además nos permitió la gestualidad y este movimiento de oposición para manipular objetos. La gestualidad nos permitió en otros miles de años, para muchos autores, la adquisición del lenguaje. Nosotros como especie no siempre hablamos. Uno da por descontado que la especie humana tenía la capacidad de hablar siempre. No, en un momento no tuvimos la capacidad de hablar, la adquirimos evolutivamente en miles de años, presionados por la gestualidad. Luego apareció otro salto evolutivo que para muchos nos hizo humanos. Fue la capacidad que adquirió nuestra especie en la evolución en miles de años de vivir en grupos complejos. Ninguna otra especie vive en grupos complejos como nosotros. Y hay una teoría de la presión social para entender el cerebro humano. Muchos autores, investigadores piensan que lo que fue clave para diferenciarnos de otras especies fue que en algún momento de la evolución nuestra especie alcanzó la habilidad de vivir en grupos complejos. Y eso nos hizo humanos y esto nos dio el cerebro que tenemos. De hecho, no está tan errada esta hipótesis, porque si ustedes me preguntan a mí,
¿Cómo podrías resumir en 2 palabras el órgano más complejo del universo? Yo diría es un órgano social. Somos seres sociales. Mi cerebro está cambiando al dar esta charla y su cerebro está cambiando al escuchar esta charla. ¿Les gusta o no esta charla? De paso les digo que está decidido si les gusta mi charla o no. Ya está decidido. Igual la voy a terminar, pero ya está decidido. Porque como voy a explicar, nosotros decidimos automáticamente la mayor parte del tiempo. Luego racionalizamos, nos pensamos más racionales, lógicos y deliberados de lo que somos. Obviamente que tenemos un sistema lógico, racional y deliberado para tomar decisiones, pero lo usamos muy pocas veces en el día porque no podríamos vivir en modo racional. Ahora lo voy a explicar. Nosotros hicimos un experimento en Chile hace unos años con mapuches, chilenos y chilenos no mapuches. Poníamos electrodos en la cabeza de ambos grupos étnicos, le mostramos fotos de ambos grupos étnicos y el cerebro, en 120 milisegundos, en menos de un parpadeo, se daba cuenta si el de la foto pertenecía a su grupo étnico o no. Si pertenecía a su grupo étnico, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Si no pertenecía, lo asociaba con algo negativo, odio y guerra. Todo esto antes que la persona sea consciente. O sea, nosotros registrábamos la actividad cerebral, que se daba cuenta que el de la foto pertenecía a su tribu, a su etnia, y si lo asociaba con algo positivo o negativo, antes que la persona sea consciente. La persona no era consciente de esto. Así que esta charla, si yo cuando entré ahí les parecía antipático, soberbio, o le hice acordar a alguien que los estafó con un auto, con una bicicleta, por más que diga genialidades, va a haber grandes chances que esta charla no le guste. Y no depende de mí, no me lo tomo personal. Y si yo cuando entré ahí le caí simpático, le hice acordar a un pediatra que los ayudó a ustedes, a sus hijos, a sus sobrinos, aunque diga taradeces, va a haber grandes chances que esta charla les guste. Somos seres sociales. Nosotros necesitamos al otro. Su cerebro está cambiando, como dije antes, mi cerebro está cambiando. Somos seres tan sociales, que es una de las cosas que me habían pedido que hablemos, que sentirnos solos en formas crónicas es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. Repito, sentirnos solos en forma crónica, esto no quiere decir vivir solo o vivir acompañado. Uno puede vivir acompañado y sentirse solo, y uno puede vivir solo y tener vínculos humanos. Pasa por el sentimiento de aislamiento, de contacto humano crónico. Eso nos mata. Y ustedes seguramente han ido a los médicos y nunca le han preguntado, le han tomado la presión arterial, le han sacado sangre, cosa que está bien, para el colesterol, le han hecho estudios, pero le han preguntado alguna vez cuántos vínculos humanos tenían. El médico les preguntó a ustedes si se sentían solos alguna vez. Y eso es un factor de mortalidad, sentirnos aislados, solos, más que la obesidad, el alcoholismo y la polución ambiental. De hecho, Inglaterra desarrolló hace unos años el Ministerio de la Soledad para conectar a la gente. No porque sean buenos, es porque es un problema de salud pública y económico. En los países industriales, que les va bien económicamente, China, que está creciendo hace décadas, o Estados Unidos, tienen un problema, la soledad, la gente está sola. No pasa por mejorar incluso el ingreso económico. Uno de los factores más importantes que determina la calidad de vida y la expectativa de vida son nuestros vínculos humanos. Y yo le hago una pregunta, y no se preocupen que no les voy a pedir que la respondan en voz alta, pero le hago una pregunta a todos los que están acá, pero para ustedes. ¿Cuántos vínculos profundos han desarrollado en su vida, humanos? Vínculos profundos, ¿a quién le pueden contar si hoy le detectan un cáncer a ustedes? O a mí. ¿A quién le pueden contar si ustedes tienen un sueño privado? ¿A quién le pueden contar si ustedes necesitan plata para que los ayude? ¿Cuántos vínculos profundos tienen cada uno de ustedes? 1, 2, 3, 4. No tienen que contestarla, pero de lo que ustedes piensen va a estar determinado en gran parte su calidad de vida y también su expectativa de vida. No por la plata que tengan, no por la fama que tengan, el poder que tengan, sino por los vínculos profundos que hemos logrado desarrollar en nuestra vida.
determinante de nuestro bienestar y influye en la expectativa de vida. En Cerdeña, bueno, las mujeres se mueren 10 años más tarde que nosotros, los varones. 8 o 10 años. Las mujeres viven una década más. Si no me creen, aunque les traiga paper científico, porque la gente no cambia con la evidencia, ahora voy a hablar de eso. Si no me creen, vayan a mi pueblo, a Salto, un sábado a la noche, y van a ver todas las viudas en el restaurante, entre ellas mi vieja. O sea, los varones nos morimos una década, 8 o 10 años antes que las mujeres en general en el mundo. Menos en algunas islas del mundo. Una es Cerdeña. No islas de islas, sino en Japón, lugares de Japón y Cerdeña. En Cerdeña los varones viven igual que las mujeres y ambos grupos en gran parte viven 100 años. Hay muchos centenarios en Cerdeña. En parte se estudió esto y el factor que más predice expectativa de vida y calidad de vida es el vínculo humano. Y no solo el vínculo humano profundo, sino el vínculo esporádico, disfrutar del contacto humano. Ayer a la tarde yo venía al aeropuerto, salí de mi casa, podría estar pensando en mis cosas, ensimismado, o chequeando WhatsApp, me esperaba el taxi. Pero primero porque soy provinciano, y segundo porque sé esto. Salí y tuve en contacto con los encargados del edificio, hablando de River, de Boca, nos cargamos, me reí. Eso me hizo bien. Me liberó oxitocina, que es un mensajero químico de la confianza, dopamina, de placer, que no le hubiese dado WhatsApp. O sea, lo que estoy diciendo es que no solo el vínculo humano profundo es importante para el bienestar y para el deber, sino disfrutar el contacto personal permanente. Por eso, trabajar en su casa va a tener algunos beneficios, pero vamos a necesitar grupos. La educación a distancia es importante, pero vamos a necesitar el profesor, el maestro, el médico que nos toque, que nos abrace, que nos guíe. Porque el contacto humano es irreemplazable porque somos seres sociales. No estoy diciendo que la educación a distancia no es buena. De paso saludo a la gente de Buenos Aires, pero les cuento que no es lo mismo la charla por Skype que estando acá en Córdoba. Porque somos seres sociales. Es mejor que la gente de Buenos Aires pueda ver esta charla por la tecnología, pero no es lo mismo. Del saludo que nos vamos a dar, lo que vamos a charlar, conmigo o con cualquiera. Pero la ciencia avanza de escepticismo y de pasión. Y algunos escépticos decían, bueno, está bien, lo social es importante, pero debe haber habido algo más que lo social, porque los lemures son animales muy sociales y no son humanos. No leen, no escriben, no hablan. Y unos científicos en Oxford estudiaron, además de lo social, cuál fue otro salto evolutivo que nos hizo humanos, porque los lemures son muy sociales y no son como nosotros. Así que algo más pasó. Hubo otros saltos evolutivos posteriores a la capacidad que adquirimos de vivir en grupos complejos. Y estudiaron primates, diferentes habilidades cognitivas con el grosor de la corteza cerebral en los primates. Y encontraron, los científicos de Oxford, que la capacidad de engañar al otro de una especie de primate se correlacionaba con mayor grosor en la corteza cerebral. O sea que otro salto evolutivo, como ser bípedo, la gestualidad, el lenguaje, la complejidad de vivir en grupos, otro salto evolutivo, nos guste o no, que nos hizo humanos, es haber desarrollado una gran capacidad de engañar al otro. Nosotros vivimos engañando al otro, por omisión. Si esta charla no les gusta, mis amigos que me recibieron, Matías y el grupo, no va a decir, che, me defraudaste, qué plomo. Me va a acompañar, porque por ahí necesita un neurólogo en su vida, y decir, che, bien, man, che, bien, man, estuviste bien y nunca más me llama. ¿Ustedes creen que mi mujer, en 20 años de estar juntos, me dijo todo lo que pensaba de mí? Ni yo le dije lo que yo pensaba de ella, si no, no hubiésemos sobrevivido. Y ustedes hacen lo mismo, no se ríen, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que engañar es una habilidad cognitiva como la memoria, como hablar, como la atención. Los autistas fallan en la capacidad de engañar. O sea que ahí tenemos un autista es literal. En general, una persona con condición autista es literal. Y no solo somos muy buenos engañando al otro, por eso son importantes las instituciones, las reglas, las normas. Cuando nosotros vivimos engañando,
Porque evolutivamente lo que hicimos como especie fue detectar el peligro y el dolor, huir del dolor y el peligro y buscar el placer. ¿Y saben lo que hacemos ahora? Lo mismo. Esto hace miles de años y ahora lo mismo. Detectar el peligro, el dolor, huir del dolor, del peligro y buscar el placer. Y también no solo somos buenos engañando al otro, sino somos buenos autoengañándonos. Nosotros nos vivimos autoengañando. Cuando nos miramos al espejo, pensamos que somos más lindos de lo que somos. Todo le pasa, ¿eh? Pensamos que somos más listos y más inteligentes de lo que realmente somos, y somos más optimistas de lo que debemos ser. Tenemos un sesgo de optimismo, que además en Argentina es sutil. ¿Saben quién es realista? Cruel, ve la realidad en forma cruel. El depresivo. Cuando usted ve a una persona muy realista, sospechen si no necesita una consulta con nosotros. Hay un realismo depresivo. Porque si nosotros somos más optimistas de lo que deberíamos hacer. La lectoescritura, por ejemplo, todos damos por descontado que nuestro cerebro o tiene la capacidad de leer y escribir. Eso es algo bastante reciente en la historia evolutiva de nuestra especie. 5.000 años. 5.000 años es nada. Aunque haya 800 millones de personas más o menos que no puedan leer y escribir, hoy todos damos por descontado que el cerebro humano tiene la capacidad de leer y escribir. Bueno, eso es algo muy reciente en la evolución, 5.000 años. 5.000 años es nada. ¿Por qué les conté esta historia de la evolución? Porque les voy a contar lo que sabemos de cómo decidimos los humanos. Y sin esta historia, lo que yo voy a decir tendría menos fuerza. Porque en estos miles y miles y miles de años, nosotros desarrollamos, por suerte, voy a reivindicar esto, un sistema. A ver, nosotros decidimos permanentemente. Yo ahora estoy decidiendo de mirarlo a él, de mirarla a ella, de pensar cuánto tiempo tengo y los temas que tengo para decir, de no repetir lo que dije, de que ustedes estén atentos. O sea, la vida es decidir. No solo decidí cuando acepté venir a Córdoba. O sea, vivimos decidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Que la vida es decidir a quién miramos, a quién no miramos, cómo suprimimos el pensamiento, qué decimos. Estamos de acuerdo que decidir es vivir. Por suerte, en estos miles de años, nosotros generamos un sistema de toma de decisiones que es automático, no consciente, influido por la emoción del momento, por emociones previas, aprendizajes previos, historias personales previas, asociaciones predeterminadas previas, en un contexto que cambie. Así vivimos, en forma automática, no consciente, basado en emociones de momento, emociones previas, aprendizajes previos, experiencias previos, en un contexto que cambia permanentemente. A veces, muy pocas veces durante el día, mucho menos de las que pensamos, podemos usar un sistema racional, lógico, deliberado, analítico. 5 más 7 dividido 3. ¿Cuánto es? Bueno, ahí tenemos que pensar. Pero no podríamos vivir en forma analítica, racional. Porque eso requiere, 5 más 7 dividido 3, requiere gasto energético, gasto mental. Y los recursos mentales son limitados. Nosotros tenemos recursos cognitivos o mentales limitados, no son ilimitados. ¿Quieren saber cómo se agotan los recursos cognitivos? Cualquiera de ustedes, un sábado a la tarde o domingo a la tarde en su casa, se voy a descansar y agarran el celular, se tiran en la cama a descansar y chequean WhatsApp, tienen 10 mensajes, responden 3, 2 o 3 le quedan en la cabeza qué responder al plomo este. Van a Twitter, ven a un político que no les gusta, que está ganando una elección o la encuesta, se ponen a rumiar también mal, y con todo esto conscientemente. Va a Instagram, ponen una foto, ven a la prima que no bancan en Miami, ustedes se enojan. Vuelven a WhatsApp, responden los 3 mensajes que le respondieron. Van a Facebook, van al diario, a la media hora, le duele tan tenso, le duele, tienen agotado, se sienten mal. Bueno, agotaron sus recursos mentales. Los recursos cognitivos son limitados. Y para tomar una decisión lógica, racional, deliberada, necesitamos recursos cognitivos.
7 por 5 dividido 4. Necesitamos pensar, gastar energía. 5 más 5, ¿cuánto es? 10. No, ahí no pensamos. Ahí no gastamos energía. Gastamos energía cuando fuimos chicos y aprendimos que 7 más 7 da 14. Pero después ya ahora no. Bueno, vivimos de esta manera. 5 más 5, 10. 7 más 7, 14. 2 más 2, 4. Y cuando lo aprendimos gastamos energía, pero después ya fue algo automático. Esto es muy importante porque en un mundo ambiguo, impreciso, donde hay peligro y tenemos que sobrevivir, que es lo que básicamente lo que hacemos, nosotros tenemos que tener esquemas mentales predeterminados que no importa si es verdad o no. Lo importante es que nos permitan decidir en un mundo ambiguo, peligroso. La verdad no importa tanto. De hecho, para nuestra especie es más importante sobrevivir que la verdad. Cuando un antepasado nuestro... ¿Vamos bien? Cuando un antepasado nuestro, hace 30.000 años, estaba en un bosque, con el mismo cerebro que nosotros hoy, sí, ¿no? Disculpen que le mate el ego, pero hace 30.000 años, un antepasado en la selva tiene el mismo cerebro, los mismos lóbulos, las mismas conexiones que nosotros. ¿Qué hacemos? Todo lo que hacemos nosotros ahora, igual, el mismo cerebro, no había cambiado nada. Nuestro antepasado con el mismo cerebro estaba en una selva hace 30.000 años y veía de árboles muy altos una sombra. Si nuestro antepasado se podía analizar si las características racionalmente, si las características de la sombra era de una rama o de un oso agresivo que lo podía matar, si era un oso no había otra oportunidad, no vivía porque lo mataba. ¿Sabe qué hacía nuestro antepasado? Veía una sombra y disparaba. No importa la verdad. ¿Se entiende? Para nuestra especie, y les quiero decir, nosotros hacemos lo mismo, no importa la verdad. Nosotros privilegiamos sobrevivir que la verdad. Y hay otra cosa que privilegiamos los seres humanos antes que la verdad. Pertenecer otra vez a una tribu, a un grupo social. Hace unos años, Lancet, una revista importante de medicina, publicó un artículo científico donde se sostenía que las vacunas producían autismo. Hubo un escándalo, imagínense, los médicos de todo el mundo no querían vacunar a los chicos, los padres no querían vacunar. Luego se dieron cuenta que ese estudio científico fue un fraude. El científico hizo fraude, sacaron el estudio de la revista, lo cual es inusual. Y hay mucha evidencia científica, hubo mucha evidencia científica, que las vacunas no producen autismo. De paso les digo, las vacunas no producen autismo. Hay mucha evidencia científica que las vacunas no producen. Y la única evidencia que decía que producían autismo fue un fraude. Ahora, si alguno de ustedes, en el mundo quedaron muchas personas convencidas, por su historia personal, por su religión, por su pensamiento, por su construcción mental de chico, hay muchas gente en el mundo que piensan que las vacunas producen autismo. Quizás alguno de acá piense eso. Imagina, ¿cómo te llamas vos? Si Sergio, por su historia personal, su religión, sus vecinos, sus padres que odiaban a los médicos, a la industria farmacéutica, por algún rollo, Sergio está convencido de que las vacunas producen autismo. Entonces yo voy y le digo, mirá Sergio, yo soy científico, te voy a mostrar toda la evidencia científica y te voy a decir que el artículo que sostenía eso que vos pensás fue un fraude. ¿Sabe qué va a hacer Sergio? Ignorar todo lo que yo le digo y la evidencia y buscar a otra persona que piense como él. Para nosotros es más importante pertenecer a un grupo social que la verdad. Nosotros, y por eso es difícil cambiar, acá está un concepto que lo charlamos con los chicos, ¿por qué es difícil cambiar? Y no cambiamos tan fácil, sería poco serio si yo le digo es fácil, hacemos un tip, un ejercicio y cambiamos. Porque que somos chicos, vamos viviendo experiencias, la gente que nos rodea, las experiencias que vivimos, y cómo las interpretamos, porque mi hermano vivió bastantes experiencias similares a mí, pero las interpretó de diferente manera, y tenemos sesgos mentales diferentes. Como 5 más 5 es 10, o 7 más 7, 14, o 2 más 2, 4, es automático. Los alemanes son todos honestos, los porteños son todos agrandados. O sea, vamos generando esquemas mentales, los ingleses son todos unos piratas. Yo cuando era chico en Salto, y en Arroyo Dulce, Facundo Mal, yo tenía 13 años, por mi historia personal, mi familia, mi vecino, que no había ido nunca a Buenos Aires, no hablaba inglés, pensaba que los ingleses eran todos, se levantaban a la mañana y decían cómo destruimos a la Argentina todos los días, su principal misión. Y también pensaba, bueno, ahora un chico de 14 años en Corea del Norte debe pensar cosas de esquemas mentales que
de las cosas que ha vivido y que no tienen que ver con la verdad. Yo vivía que Estados Unidos también, Estados Unidos eran todos enemigos de Argentina. Después la vida me llevó a vivir en Estados Unidos, a vivir en Inglaterra, a trabajar, a estudiar, a aprender inglés. Y me di cuenta que había mucha gente, que dormían, que se levantaban, pero nadie preguntaba. Además, no sabían mucho de lo que era Argentina. Después volví a Argentina y a veces otra vez pienso que pero nosotros no cambiamos porque vamos construyendo esquemas mentales que nos permiten, unas anteojeras son, que nos permiten ver automáticamente, es económico para el cerebro esto, porque no requiere energía, y nos permite sobrevivir tomando decisiones en un mundo ambiguo y peligroso, que no importa que sean verdad. Y nosotros vamos por la vida ignorando todo lo que no coincide con lo que pensamos y tomando todo lo que coincide. Por eso en Twitter seguimos a las personas que opinan como nosotros y no seguimos o bloqueamos a las personas que no opinan como nosotros. Por eso leemos los comentaristas en el diario que opinan como nosotros, o vemos el programa de televisión que opinan como nosotros. Así somos todos, vamos por la vida con esquemas mentales, con anteojeras que son necesarias para sobrevivir, descartando todo lo que no coincide con nuestros preconceptos, con nuestros esquemas mentales, y tomando todo lo que coincide. Y nadie cambia. A no ser que hagamos un esfuerzo, que pasemos al sistema racional, lógico, deliberado. Pero eso requiere primero conocer que somos así, que tenemos esquemas mentales, sesgos, prejuicios, y hacer un esfuerzo. Se puede cambiar, pero no es fácil. Sobre todo cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos, cuando estamos cansados, el modo automático prevalece. Hay un experimento en Israel que se hizo retrospectivo de 1000 decisiones de jueces sobre la misma situación, con diferentes decisiones. O sea, mismo sistema judicial, Israel, mismo delito, homicidio, mismo tiempo de condena, 20 años, mismo tiempo de estar preso, 10 años. Todos pedían sobreseimiento. Vieron 1000 decisiones para atrás en diferentes ciudades y diferentes años, y algunos eran liberados y otros no. ¿Por qué? Mismo sistema judicial, mismo delito, mismo tiempo de condena, mismo tiempo de estar preso, todos pedían sobreseimiento. ¿Saben por qué? ¿Por qué los jueces, hasta la misma situación, decidían liberarlo o no en forma diferente? No por el color de piel, por el apellido, por la educación, por el horario en que los jueces decidían. Cuando los jueces tomaban la decisión, después de toda la evidencia, a las 9 menos cuarto de la mañana, que estaban bien dormidos, recién desayunados y habían trabajado 1 hora, 40 minutos, la mayoría quedaba afuera. Cuando los jueces tomaban la decisión, 12 menos 5 del mediodía, cansados, con 4 horas de trabajo, estresados, con hambre, todos quedaban adentro. Después los jueces justificaban racionalmente la decisión que tomaron con el sistema automático. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vivimos automáticamente y luego ustedes piensan que eligen sus colaboradores ante 5 currículos iguales. Ustedes eligen a su colaborador asistente por el curso Excel que hizo. Ustedes se convencen y después convencen a los demás. Pero no, fue por si les gustó, está mal, si les gustó para convivir, por muchas cosas. Pero nosotros somos racionales después de la decisión sesgada. Porque no podríamos vivir en forma racional, porque eso requiere recursos cognitivos y no tenemos. Y también decidimos socialmente. La gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos de colegio, universidad, de barrio, influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Somos seres sociales y lo social influye en nuestra decisión. Lo otro que nos preguntamos de la ciencia, y con esto termino mi parte de toma de decisiones y voy a pasar a la inteligencia, es quién decide. ¿Quién decide? ¿Ustedes deciden sobre su vida? ¿Sí? A veces me sale mal esto que voy a decir, porque un día fui a la televisión y dije esto, se me complicó en mi casa. Yo dije en la televisión, uno decide cuándo se casa, pero no de quién se enamora. Cuando volví a mi casa, mi mujer pensaba que no me enamoré de ella. Lo que yo le dije, no, mirá, ni vos ni yo decidimos cuándo nos enamoramos. Decidimos el día que nos casamos y dónde. Más o menos la regla.
espero que hayan tenido el privilegio de haberse enamorado. Si no, me llaman y hacemos un experimento. Porque eso... ¿Quién decidió cuando ustedes decidieron cuando se enamoraron? ¿Quién decide? ¿Tenemos libre albedrío? Muchos científicos piensan que no tenemos libre albedrío. Muchos neurocientíficos piensan que somos seres biológicos, que el contexto decide por nosotros. O sea, que el contexto influye en las decisiones, que somos seres automáticos, entes que vamos ahí y el contexto decide. Suena fuerte, pero no están tan locos estos científicos. Le voy a dar dos ejemplos. Igual le voy a decir que muchos científicos pensamos que no, que la mayor parte del día no tenemos libre albedrío, muchas veces no decimos, pero muchas veces sí. O sea, yo creo que pensamos mucho. Pero le voy a decir por qué no están tan equivocados los científicos que tienen el punto de decir, bueno, no somos seres racionales y tenemos libre albedrío. Bueno, dos experimentos. El aeropuerto de Ámsterdam es grande, el aeropuerto de Ámsterdam, y tenía un problema concreto la gente que estaba a cargo del aeropuerto. En los baños de los varones, que son muchos baños, en un aeropuerto grande, tenían que mandar gente a limpiar la orina permanentemente del piso. Era un charco permanente, era un asco. Había mayor incidencia de infecciones y además tenían mucho gasto de personal. O sea, tenía un problema concreto. Bueno, ahí entendieron, para solucionar este problema entendieron cómo funciona la mente, que es la evolución de las políticas públicas o las políticas de la organización, entender cómo piensa la gente, decide la gente y se comporta en la realidad para diseñar una política pública o política de la empresa. ¿Se acuerdan cuando el presidente argentino hace unos meses decían tenemos que usar menos energía? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Bueno, no va a pasar. O sea, porque el presidente, por más que tenga bien intencionado, diga eso, no va a pasar. Porque podemos, si queremos bajar el consumo energético, el gobierno debería tener un diseño e implementación de políticas públicas basado en lo que la gente, en lo que sabe la ciencia de cómo el cerebro decide, se comporta y decide. En Ámsterdam tenían este problema. El baño de los varones lleno de agua. ¿Cómo lo solucionaban? Si ponían un cartelito afuera, decían, por favor, orinar adentro. ¿Ustedes piensan que los borrachos alemanes, belgas, holandeses con la cerveza iban a respetar el cartelito y decían, por favor, orinar adentro? Bueno, sin embargo, era un gasto económico, mucho personal destinado a los baños, un asco, prevalencia de infecciones, tenía que solucionarlo. Cartelitos no funcionaban. ¿Saben qué hicieron? Usaron lo que se llama Behavioral Insight, que es el premio Nobel de Economía del año pasado. Estudiar la conducta humana para cambiar el paradigma económico que somos seres racionales, lógicos y deliberados. Nosotros no somos lógicos, deliberados y racionales todo el tiempo. Es más, la mayor parte del tiempo vivimos automáticamente. Lo que hicieron en el aeropuerto de Ámsterdam fue dibujar una mosca en el medio del migitorio. Entonces los borrachines entraban y veían una mosca y apuntaban con la mosca. Y no se orinaba nada. Solucionaron el problema, pero los que orinaban ahí no se daban cuenta que estaban haciendo eso. O sea, el contexto decidió por ellos. No eran conscientes de que, apuntando a la mosca vamos a orinar menos. El contexto influyó en la decisión. Otro ejemplo. En Alemania casi nadie dona órganos post-mortem. 12% de los animales dona órganos post-mortem. En Austria todo el mundo dona órganos, 100% de la gente. Qué raro, como si los cordobeses de la ciudad de Córdoba donan órganos post-mortem y los de Río Cuarto nadie dona órganos. Raro, la yerba el mismo, el idioma el mismo, la provincia el mismo. Austria y Alemania son culturalmente, económicamente, hasta el idioma es el mismo. ¿Saben por qué? En Alemania, cuando se saca el carnet de conductor, hay un formulario que dice, si usted marca, una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, dona sus órganos. Nadie marcaba y nadie donaba. En Austria, cuando sacan un formulario, sacan el carnet de conductor, hay una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, no dona los órganos. Todo el mundo hace lo mismo, nadie marca, pero todos donan. O sea, no pensamos ni donar órganos. O sea, la gente no decide ni donar órganos.
El contexto decide. Pero bueno, no es siempre así, pero gran parte del día es así. El contexto decide por nosotros. No tenemos libre albedrío gran parte del día. La ciencia no puede medir la inteligencia en toda su complejidad. Puede medir algún aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual. Pero el coeficiente intelectual no es la complejidad de la inteligencia humana en toda su magnitud. Obviamente que predice éxito en la vida, tener un alto coeficiente intelectual, si uno va a tener una tarea que requiera coeficiente intelectual. Por ejemplo, si uno quiere ser físico o matemático, tener alto coeficiente intelectual va a tener más chance de ser buen físico o matemático, ¿se entiende? Ahora, si uno quiere ser líder, por ejemplo, el coeficiente intelectual no juega un rol tan importante. Así que si ustedes se sienten que son más inteligentes que su jefe, puede ser. Pero eso no los habilita para ser jefe. El liderazgo requiere de otros tipos de inteligencia. Emocional, social, empática. Cuando yo vivía en Inglaterra, en Cambridge, en la universidad había 2 matemáticos con alto IQ, alto coeficiente intelectual. Y un psiquiatra de Cambridge, Simon Baron Cohen, les puso una foto de miradas con emociones a los matemáticos geniales con alto IQ, y los matemáticos no podían descifrar si la mirada estaba triste, alegre, con miedo. Menos mal que esos matemáticos hacían dilemas matemáticos en la cátedra de matemática y no dirigían la Universidad de Cambridge, porque se hubiese fundido Cambridge después de 1000 años con los matemáticos. El vice chancellor, el vicecanciller, porque allá el canciller es el marido de la reina, el que dirigía la universidad, por ahí tenía menos coeficiente intelectual que los matemáticos, pero tenía más inteligencia emocional, iba a Londres a pedir plata, hacía galas para pedir filantropía, competía con Oxford por los mejores estudiantes, manejaba el ego de los profesores. Lo que sí estudiamos bastante de la ciencia cognitiva es la dinámica de la inteligencia colectiva. En la primera fila hay 3, 6, 8 personas. Si estas 8 personas logran trabajar en equipo en forma dinámica y positiva, la inteligencia grupal, colectiva, va a ser mucho más que la suma de las inteligencias individuales. También sabemos por bastantes estudios algunas cosas que pueden predecir el éxito de un equipo. Una de las cosas que predice el éxito de un equipo es la habilidad empática de cada miembro del equipo. La empatía es un proceso cerebral muy importante que implica imaginar que el otro piensa diferente a uno y que incluso al pensar diferente puede estar en lo cierto y nosotros no. No es fácil. La empatía es imaginar, ponerse en la mente del otro y decir, esta persona piensa diferente a mí. Ve este gobierno bueno y yo lo veo malo, o lo ve malo y yo lo veo bueno. O sea, a ustedes les pasa en muchas ocasiones permanentemente con la visión del mundo, del país, de la familia, inclusive con nuestros hijos nos pasa. Ven diferente. Imaginar que mi hijo ve el mundo diferente a mí y que inclusive puede tener razón en algunas cosas, es tremendo. Es una habilidad. Es una empatía cognitiva. Pero hay una empatía emocional que es imaginar qué siente el otro y sentir el dolor o la alegría del otro. Sentir la emoción del otro. Es una empatía emocional. La empatía es imaginar qué piensa el otro y que el otro puede tener diferencias en pensamiento de lo que pensamos nosotros y puede tener verdad. E sentir el dolor o la alegría del otro. Cuando los miembros de un equipo tienen altos niveles de empatía, más posibilidades de éxito tiene ese equipo. Lo segundo que predice el éxito del equipo, además de la empatía, es que además del líder haya varias voces dominantes en el equipo. El líder es clave. Un líder imagina el futuro. No hay liderazgo si no se imagina el futuro. Un líder tiene que estar dispuesto a tomar riesgos. No hay liderazgo si no se está dispuesto a tomar riesgos. El líder tiene que representar al equipo. El liderazgo moderno, la psicología cognitiva del liderazgo moderno implica representar al grupo. Yo hoy dirijo laboratorios, o soy el presidente de la Fundación INECO, porque además soy científico. Yo dirijo Neurociencias Favaloro o INECO porque soy neurólogo. No podría representar a 300 médicos, neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, científicos, si no fuera neurólogo científico.
hay que representar al grupo. Los líderes, antes se pensaban, bueno, yo soy monarca, soy rey, y ustedes me siguen porque tengo... No, ya sé, eso es viejo, o carisma. No está mal tener carisma, pero hay que representar al grupo. O sea que el líder es clave. Mira el futuro, toma riesgos, representa al grupo. El líder es clave. Pero además del líder, para que un grupo tenga más chance de ser exitoso, tiene que haber otras voces dominantes. Y el tercer factor que predice el éxito de un grupo, además de altos niveles de empatía y de otras voces dominantes además del líder, es la diversidad de género en los equipos. La diversidad de género en los equipos es clave para aumentar las chances de los equipos a tener más éxito. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tenemos? ¿Pero cuánto van más? Vamos 50 minutos. Si no, voy a cortar, si no voy a aparecer el Hugo Chávez de la neurociencia. Bueno, voy a hablar de creatividad y después vamos al lugar a la pregunta, ¿les parece? ¿Estamos bien con un tema más? No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó antes de estudiar el cerebro, cuando tenía 18 años, 17, 19, que están los 16, terminando la secundaria, en los primeros años de la universidad. Yo todavía no estudiaba el cerebro. Y pensaba, porque era yo, tenía alta autoestima. ¿Y saben qué pasó a ustedes? Es que antes de morirme, yo 60, 70, 80 años, o antes, porque era yo, iba a tener suerte, me iba a tocar, iba a tener una idea genial. No sé si tuvieron el mismo pensamiento, pero no les va a pasar. Lo que voy a tratar de decir es que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Pueden tener una idea genial y creativa, sí, yo también la puedo tener, pero necesitamos cumplir ciertos procesos previos para que aumenten las chances del momento ajá, del momento eureka. ¿Cuáles son esos procesos previos? El primero puede requerir años y es preparación. Yo recién acá vi una bicicleta de innovación argentina, vi drones con cierta innovación para terrenos y campos, vi cosas muy interesantes que son innovadoras. Pero los chicos que hicieron esto tuvieron años de estudiar ingeniería, diseño, economía para entender esto. O sea, el primer proceso es preparación. Yo ahora me voy a Buenos Aires y a la tarde tengo un par de pacientes, seguramente más porque mi secretaria se me pone otro más, y posiblemente voy a tener un caso de cefalea, otro pérdida de memoria, pero va a venir un caso difícil. Si yo no tuviera ya años de médico y de neurólogo, no podría ni enfrentarme a imaginar un diagnóstico. Hay miles de diagnósticos en la medicina, es un acto creativo hacer un diagnóstico. O sea, el primer punto es preparación, primer proceso, en un tema o en varios temas. O sea, yo no voy a poder nunca resolver el dilema que tienen el dron, o usted, o los chicos que hicieron el dron, o la bicicleta no van a poder resolver el diagnóstico neurológico mío, ni yo voy a poder resolver un problema que tienen Renault, ustedes, porque necesitamos preparación en los temas, o en un tema o en varios temas, eso puede requerir años. La preparación es necesaria, pero no suficiente. Además de la preparación, luego viene otro proceso para que aumente las chances creativas que se llama incubación, que es pensar obsesivamente un dilema. Esto no quiere decir cumplir criterio de trastorno obsesivo compulsivo, es otro tema. Esto es decirles que los pensamientos obsesivos refrescan las ideas. Cuando uno piensa mucho un tema, obsesivamente, las ideas se refrescan. Y esto aumenta las chances de que aparezca el momento de eureka, ajá. Además, la preparación y la incubación son necesarias, pero no suficientes. Luego, el tercer proceso es no hacer nada, poner el cerebro en off, apagar el cerebro. Cuando no hacemos nada, el cerebro procesa información en forma organizada por un sistema neural específico que en inglés se llama default network, en el castellano sería red en reposo. Pero no hacer nada es importante para el cerebro.
¿Y se acuerdan cuando nos aburríamos? Yo crecí en Arroyo Dulce, un pueblito del interior de la provincia de Buenos Aires, y cuando tenía 13, 12 años, las pocas veces que fuimos a Buenos Aires demorábamos 5 horas en el auto de mi viejo. Y mi hermano y yo nos aburríamos 5 horas atrás viéndole la nuca a mi vieja y a mi viejo. Hoy mi vieja vive y a veces vamos, y mis hijos están atrás, 2 horas, hay rutas, ellas mejoraron las rutas y demás, 2 horas. Mis hijos se le acaba la batería de la tableta y me piden el celular. No se aburren. Es importante que los chicos y nosotros volvamos a aburrirnos, que no hagamos nada. Porque el cerebro cuando no hace nada procesa información. Por eso Google le da tiempo libre a los empleados, porque no le da tiempo libre a vagos. Saben que sus empleados son ambiciosos, tienen preparación, quieren cambiar el mundo, pero le dan tiempo libre porque cuando están en off generalmente aparece el momento de eureka. Volviendo a mi caso, tengo un paciente complejo, le digo, no sé, yo tengo preparación, porque no podría enfrentar a un paciente complejo neurológico si no tengo años de neurólogo. Aunque tenga preparación, no sé qué tiene. Pues se le cae el párpado, tiene fiebre, ve doble, camina mal. Tengo años de neurólogo y no sé qué tiene. Lo déjame en los estudios, voy a pensar. Después me pongo obsesivo con el tema. Llamo a un amigo mío en Estados Unidos, hago un Ateneo en Favalor, otro Ateneo en INECO, voy a la biblioteca, voy a buscar información en internet, le escribo un mail a un experto en Japón. Me pongo obsesivo con el tema y no sale. Incubo. Bueno, me voy a comer a mi casa, o voy al gimnasio, me duermo. Al otro día estoy bañándome. Mientras estoy bañándome, ¿quién es? Tener tiempo en off es muy importante para crear. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday cuando la soñó. Soñaba, se despertó y la escribió. Si vivo 90 años, yo voy a dormir 30, porque uno duerme un tercio de la vida. Y les prometo que nunca, les aseguro que nunca voy a soñar Yesterday ni ninguna melodía, porque no soy músico, no tengo preparación. Paul McCartney tenía preparación, era músico, y tenía incubación, estaba días anteriores a ese sueño, obsesivo con esa melodía que no salía. Puso el cerebro en off, durmiendo, o puede ser entre dormido, cuando estamos en el colectivo, en el taxi, o en el avión medio así, cuando estábamos en el sillón, no haciendo nada, pero es importante no hacer nada. Porque además ahora vivimos en una época de tecnología permanente que es terrible. La tecnología es fantástica, pero estar permanentemente conectado y estar cambiando de tarea permanentemente nos hace más ansiosos, nos hace menos productivos, nos estresa más y nos quita el sueño. Repito, uno se siente más productivo cuando está en el trabajo, está WhatsApp, chat de teléfono, va al mail, se siente, tiene la sensación de más, pero uno es menos productivo, uno tiene un impacto de alrededor de 10 puntos en el coeficiente intelectual, para abajo. Además, ansiedad, estrés. Ahora sabemos que el cigarrillo afecta a la salud. Hace unas décadas también sabíamos, había evidencia científica en una década, sin embargo los médicos hacían propaganda de los cigarrillos. Ustedes pueden ir a revistas viejas americanas, semanales, famosas, y van a ver médicos de guardapolvo promocionando cigarrillos. Ya había evidencia en ese momento que el cigarrillo afectaba a la salud. Hoy sabemos que poner en un café 5 cucharadas de azúcar es veneno. Sin embargo, las sociedades tardan décadas en asimilar la información. Hoy ya sabemos que la tecnología, como la usamos, nos agota, nos estresa, nos hace menos productivos, pero va a tardar décadas. Yo ya, en mi casa, soy un régimen militar y conmigo mismo, porque sé, pero la gente no sabe. No es que necesitamos más evidencia. Porque, les cuento de esta manera, hace 30.000 años teníamos el mismo cerebro que ahora. ¿Cómo el mismo cerebro tiene que lidiar con semejante información? Bueno, con un costo. Dormir mal, irritabilidad, insomnio, estrés, ansiedad, menos productividad. Imagínense a Kafka. Kafka era conocido porque se ponía en su escritorio y a las horas surgía un cuento que influenciaba la literatura mundial. Imagínense que lo resucitamos a Kafka. El mismo cerebro, el mismo talento, el mismo Kafka. Lo ponemos hoy frente a la computadora, con el celular al lado. El mismo Kafka, el mismo talento. ¡Pip! Facebook.
Va, chequea, la prima que no banca, una foto, comenta. WhatsApp, 4 mensajes, 2 que no sabe qué responder, se queda rumiando, uno responde, va al diario, ve que tal cosa, ¿no? A las 40 minutos Kafka, el mismo Kafka que en su tiempo, en 1 hora y media se agogía un cuento, hoy estaría agotado y no hubiese hecho nada. Así vivimos nosotros hoy. En unos años vamos a volver al contacto humano, porque somos seres sociales, no cambiamos en miles de años. En unos años vamos a usar la tecnología como usamos los autos. Nosotros usamos los autos para transportarnos, elegimos un buen auto, pero no vivimos en un auto. Así que yo pienso, esta es mi opinión personal basada en todo lo que estudio, el cerebro y demás, que en los próximos años vamos a mirar cómo vivíamos hoy con los celulares y con las tabletas y decir qué loco que estábamos. Eso no quiere decir que la tecnología no sea fantástica, pero tenemos que preservarnos, porque somos seres sociales, necesitamos vivir el presente. Una de las cosas que más nos da felicidad es disfrutar del presente. Un cerebro atento es un cerebro feliz, es un cerebro más productivo. Y sin embargo, no estamos atentos. Ustedes están acá ahora, che, ¿cómo terminaste el tipo para hablar del cerebro? Que ya me tengo que ir a... Están comiendo y dicen, che, ya terminé de almorzar, ¿cuándo vuelvo a trabajar así? Están trabajando y ¿cuándo me voy a mi casa? Están en tu casa y ¿cuándo voy al gimnasio? Están en el gimnasio y ¿cuándo voy a comer? Vivimos rumiando acerca del futuro o rumiando acerca del pasado. Estuve bien, estuve mal, ¿qué hice, no hice? Y nos olvidamos de disfrutar el presente. Y queremos ser jefe para llegar ahí. No está la felicidad, o titulares de cátedra en la academia. Vivimos pensando que cuando lleguemos a eso va a estar la felicidad. La felicidad está en disfrutar el momento presente. Un cerebro atento, un cerebro feliz y un cerebro productivo. Entonces, no hay duda que vamos a volver a privilegiar el contacto humano. Muchas gracias. Gracias a todos. Por el rostro de ustedes creo que les gustó la charla, ¿no? Sí. Bueno, excelente. Vamos entonces a hacer algunas preguntas que fuimos recolectando durante la charla de Facundo para que él intente respondernos. Juan Bullar, ¿nos querés contar cuáles son algunas de las preguntas que... Vamos a seleccionar 3 preguntas, Facundo, ¿sí? De las que pusieron en el panel. La primera dice, ¿cómo podemos aplicar la empatía en un contexto tan cambiante y de presión como el que tenemos hoy por hoy? Qué preguntita, ¿eh? Esto vale doble. Antes de ir a la pregunta que me parece muy importante, y voy a dar mi opinión, no hay evidencia, suelo dar mi opinión como argentino, viviendo acá, viajando, por mi trabajo tengo cargos internacionales, viajo bastante por el mundo, es mi opinión personal, no hay nada de ciencia, la voy a abordar, no voy a esquivar esa pregunta. Pero antes quería decirle que además para ser creativo hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco, es importante estar medio loco. Y hay que tener una preparación para equivocarse, y estar preparado para equivocarse. Y esto no es menor porque la empresa, la escuela, la familia, la sociedad estigmatiza el error. Uy, se equivocó, se va a equivocar. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del telefonito que influyó muchas vidas. Galileo se equivocó incluso con la velocidad de la luz. Hay que equivocarse. Y además hay que generar un contexto positivo. Cuando uno vive en un contexto positivo, un grupo positivo, hay más chance de ser creativo. Las mejores universidades del mundo se diferencian de las últimas en el ranking, no por el micrófono, la computadora, la vestimenta, las paredes. Esto podría ser una universidad, podría ser Cambridge, o Oxford, o el MIT, o Harvard. Las mejores universidades, en gran parte, se diferencian porque de 10 personas en esas universidades, 10 quieren cambiar el mundo. En las últimas universidades en el ranking, de 10 personas, con los mismos micrófonos, la misma computadora, nadie quiere cambiar el mundo. En las últimas universidades quieren un laburito, un título para laburar después. El contexto creativo es muy, muy importante. Así que en cualquier ambiente traten de generar un contexto positivo. Bueno, empatía. Los seres humanos, y empatía y Argentina, con la es complicada. Sí, la verdad que la Argentina, en mi opinión, esto es totalmente personal, los argentinos estamos atrapados en la coyuntura. Si esto fuera un hospital, si este país fuera un hospital, sería solamente la guardia del hospital. Entonces, ustedes se imaginan un hospital y ven la guardia donde se ve la emergencia, donde los médicos suturamos, frenamos las hemorragias, las infecciones. Pero el hospital es mucho más que la guardia. El hospital tiene prevención, tiene investigación, tiene divulgación, tiene epidemiología.
Bueno, la Argentina es solamente la guardia. Vivimos en una coyuntura permanente. Y los seres humanos no somos así, necesitamos un propósito en la vida. Una de las cosas que también nos da felicidad y bienestar, comprobado científicamente, con evidencia científica, es tener un propósito a los humanos, a los seres humanos, más allá de vivir el presente, tener un propósito que escape a nuestras preferencias, a lo que nos gusta, a lo que nos interesa. Un propósito que nos supere a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestras cosas, que nos exceda. Es muy importante para tener bienestar, tener un propósito que exceda los intereses personales, ¿se entiende? Trabajar en la comunidad, ayudar a la gente en África o en el Chaco, tener un propósito que exceda lo individual es muy importante para la felicidad. La gente que hace eso es más feliz. Y como sociedad también necesitamos un propósito. Y sin embargo en la Argentina, ¿cuál es el propósito? Díganme, ustedes son inteligentes, ¿cuál es el propósito de nuestra sociedad? Sobrevivir. Bueno, Abraham Lincoln, en plena guerra civil americana, perdiendo la ciudad de Richmond, o sea, estaban muy complicado Lincoln, porque estaba perdiendo Richmond. En ese momento Abraham Lincoln crea la Academia de Ciencias. Y la gente dice, estás loco. Estamos perdiendo la guerra civil americana y vos estás creando la Academia Americana de Ciencias. Y me dice, no, yo me niego a creer que la sociedad americana tiene solo como propósito sobrevivir. Y acá lo hicimos, no tenemos que ver a Lincoln, ni a Israel, ni a la India, que hoy es uno de los hubs tecnológicos más importantes del mundo, y Nehru, el arquitecto de la India moderna, empezaba a invertir en ciencia, tecnología, innovación, y los críticos decían, pero pará, somos un país pobre para invertir en ciencia, innovación, tecnología, y Nehru decía, justamente porque somos un país pobre no podemos darnos el lujo de no invertir en conocimiento en el mediano y largo plazo. Y acá lo hicimos, en Argentina en 1869, en este país, teníamos 78% de analfabetos. 1869, en Argentina, casi toda la población era analfabeta. Hubo unos patriotas que tuvieron un altruismo para el cual somos únicos los humanos, para lo que no vemos. Los humanos tenemos altruismo para lo que vemos. Si nosotros salimos por acá y vemos a alguien que no puede comer, nosotros le vamos a dar unos pesos o le vamos a dar un paquete de galletitas, lo que tengamos. Si vamos a un río y vemos que alguien se está ahogando, aunque no sepamos nadar, vamos a intentar gritar o ayudar. Los humanos somos altruistas con lo que vemos. Eso lo compartimos con otras especies. No tenemos nada de nuevo ahí. Porque si no me creen, pongan en YouTube ahora cuando salgan la charla, zoológico, Chicago, gorila, bebé. Van a ver un bebé humano que se cae en la jaula de los gorilas en Chicago. Y lo iban a atacar los gorilas. Y una gorila hembra lo protege con un gorilita acá arriba, lo protege al bebé humano y lo lleva con la guardia. O sea, otras especies son altruistas de lo que ven. O sea, ayudar a alguien que sufre y que vemos no es nada nuestro, otras especies lo tienen. Lo que sí somos únicos los humanos es ser altruistas para lo que no vemos. Solo podemos trabajar por el hambre que no vemos en el impenetrable en Chaco o en el conurbano bonaerense, o trabajar para el hambre en África. Y unos argentinos, en 1869, hicieron la educación pública gratuita de calidad. Y en décadas más tarde, que no vieron, se murieron antes de verlo, Argentina en 1947 tenía menos analfabetos que Italia y España, 13%. Pasamos del 78% de analfabetos en 1869 a 13% de analfabetos en 1947. Hubo unos argentinos que tuvieron una visión estratégica del país a largo plazo, que salieron de la guardia. Obviamente que la guardia es importante, hay que atender lo urgente, pero no olvidarse del propósito, de la meta. Entonces, la mejor manera para mí, para responder en esta depresión que estamos, en esta apatía, en esta trampa que estamos de la guardia, de la coyuntura, es obviamente atender lo urgente. En Argentina tenemos la mitad de los chicos malnutridos, la mitad de los chicos en la pobreza, gran parte de los chicos que van a la escuela no aprenden a leer ni un cálculo matemático, no invertimos en ciencia y tecnología. Tenemos que dedicarnos a esto, pero además tenemos que tener un propósito de país, un plan, una estrategia. Y para eso hay que tener empatía y pensar que el otro, en esta grieta inútil que nos hace más brutos a todos, tiene una idea que puede tener semilla de verdad y que no coincide con nosotros. Hay que hacer un esfuerzo empático y tener un propósito. Y además vamos a ser más felices, porque cuando uno es altruista a largo plazo o a corto plazo, se activa en el cerebro el sistema de placer. Nosotros en la base del cerebro tenemos un sistema de recompensa que se activa con las cosas que nos dan placer, con la cocaína,
con la hamburguesa con queso, con el sexo, con ganar plata, con tener prestigio social, se activa un circuito masivo de recompensa. Que también se activa cuando uno chequea WhatsApp, por eso el WhatsApp es tan adictivo, porque con el mail en su época, porque uno espera, en mi caso, yo cuando chequeo ahora salgo de acá y quiero chequear WhatsApp, porque inconscientemente tengo una tentación, no lo elaboro, pero de buscar una novedad, el cerebro busca novedad y recompensa. Entonces yo salgo de acá y pienso que ayer yo vio este video en Estados Unidos y dice que simpático el neurólogo quiero conocerte, y es alguien de INECO que por favor que quiere renunciar. Pero ¿por qué yo chequeo? Porque yo chequeo, y todos hacen así, todos chequeamos, porque queremos recompensa, queremos novedad. Después la realidad es otra cosa, pero es otro tema. Lo que estoy explicando es por qué se genera adicción, inclusive el WhatsApp y la conexión, porque nosotros tenemos un circuito de recompensa en el cerebro que se activa con la cocaína, con la hamburguesa con queso, con el sexo, con ganar plata, con tener prestigio social, pero también se activa con el altruismo. O sea que hacer bien, tanto en lo que vemos como en lo que no vemos, activa los mismos sistemas en el cerebro que la cocaína. Así que nosotros tenemos que tener un proyecto de país, un propósito que nos exceda y además vamos a ser un poco más felices. Facundo, y la última, ¿qué tanto afectó o afecta el uso constante que hoy tenemos de nuestras tecnologías a nuestros procesos de memoria? Y si existe una potencial desaceleración en el corto plazo. Bueno, hay un debate sobre el tema. En uno de los libros escribimos un capítulo de esto, el efecto Google. Hay mucha gente que dice que Google nos va a sacar la memoria porque ya no tenemos que memorizar cuántos habitantes tiene Montevideo. Bueno, pero eso yo no estoy tan de acuerdo. Escribimos un capítulo en los libros, creo que en el primer libro, Usar el cerebro, creo que está en la web, también pueden buscarlo, el efecto Google, ponen mi nombre y yo creo que el miedo a perder la memoria porque va a estar en Google no es fundado. ¿Por qué? Porque la memoria humana, no tengo tiempo para explicar, pero son varias memorias, no es una sola, no hay una cajita donde se guarda la memoria, hay sistemas de redes. Pero además, yo creo que la gente que fue contemporánea a la creación de la imprenta tenía el mismo miedo. Decía, aparece la imprenta y libros, se va a perder la memoria, no pasó nada. ¿Para qué queremos saber cuántos habitantes tiene Ulan Bator si lo podemos buscar en Google? Pero nunca Google va a recordarnos el último abrazo que le dimos a nuestro padre. Yo me acuerdo cuando abracé a mi padre la última vez, yo vivía en Estados Unidos, me fui, después me enteré que murió. Ese abrazo de mi padre está en mi memoria y la sensación, inclusive, que ahora me produce recordar a mi viejo y el abrazo. Entonces, ¿para qué quiero saber cuál es la capital de Kazajstán? Si la puedo googlear, eso lo puedo reemplazar con otras memorias más importantes. O sea que yo no veo un miedo. Pero lo que sí va a cambiar la educación esto, porque el cerebro básicamente aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo, básicamente. Y cuando yo era chico, y algunos de ustedes eran chicos, en mi pueblo entraba la maestra y nos decía, San Martín cruzó los Andes. Nosotros que éramos curiosos, abríamos los ojos así y la respetábamos porque tenía información. Hoy, alguien que tiene información no produce admiración. Porque la información está disponible y va a ser cada vez más disponible. Pero eso no quiere decir que el rol del docente, del maestro desaparezca. Al contrario, para mí el rol del jefe, del maestro, del docente va a ser cada vez más importante. Pero no va a ser transmitir información, sino va a ser contener socialmente, emocionalmente, qué hacemos con la información, cómo trabajamos en equipo, cómo divulgamos la información. Así que yo creo que va a haber un recambio en la educación. Va a haber un recambio en la memoria, no vamos a recordar tantas cosas. La enciclopedia no sirve tanto hoy para educar, sí, ya está todo en internet. Lo mismo con la memoria, ¿para qué queremos recordar algo que puede estar en Google? Pero eso la memoria no va a desaparecer porque hay cosas que Google no puede recordarnos. Por ejemplo, el último abrazo que le dimos a nuestros padres. Bueno, muchas gracias.